Revisemos ahora las condiciones de equilibrio. La segunda condición de equilibrio en este caso. Si tenemos una viga que está apoyada en dos puntos y sobre ella se aplican algunas fuerzas, si quisiera analizar qué es lo que ocurre con esta viga, pues necesitaría conocer qué fuerzas hay en el punto O y en el punto en la extrema derecha. Pero para eso necesito escribir primero las condiciones de equilibrio. Y las condiciones de equilibrio son dos. La primera ya la conocíamos. Dice que la suma de todas las fuerzas debe de ser cero. En tres dimensiones podemos escribirla como suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0 y suma de fuerzas en Z igual a 0. La segunda condición de equilibrio habla de los momentos y dice nada más que la suma de todos los momentos debe de ser 0. Bien, ahora decíamos, tenemos que conocer qué tipo de apoyo, cuáles son las reacciones que tenemos en los puntos O y en la extrema derecha de la viga que habíamos mencionado. Y para eso necesito identificar el tipo de apoyo que tenemos. ¿Qué tipos de apoyo hay? Son diversos, de cable, de eslabón, de rodillo en una ranura, de pasador fijo, de soporte fijo, de superficie sin fricción, etc. Entonces para eso tenemos esta tablita donde ya vienen indicados los tipos de conexión y las reacciones que vamos a obtener. Por ejemplo, si se trata de un rodillo simple, entonces lo que vamos a tener es una incógnita, porque lo único que es desconocido para nosotros es la fuerza, no el ángulo. Ahora, si por ejemplo estamos hablando de un soporte mecedora, nuevamente tenemos una incógnita, la fuerza. El ángulo sí lo conocemos. ¿Qué dirección tiene? La misma dirección, es perpendicular a la superficie en la que se apoya la mecedora. Si estamos hablando de un pasador liso, entonces tenemos dos incógnitas que lo podemos escribir como las componentes de una fuerza de reacción o bien como una fuerza y un ángulo desconocido. Este ángulo no necesariamente, más bien la mayoría de las veces no es igual al ángulo que tenga el elemento. Bien, ¿cuál es el procedimiento de análisis? Pues primero, como siempre, hay que leer el enunciado detenidamente y comprenderlo las veces que sean necesarios. Una parte fundamental de resolver un problema de física es comprender qué datos tenemos y cuáles vamos a buscar. El segundo punto es trazar el contorno del objeto como si se tratara de un cuerpo aislado. Dado que ahora se trata de un cuerpo rígido, entonces necesito todo el contorno. No puedo modelar el cuerpo rígido como si se tratara de un punto. Luego, hay que mostrar las fuerzas, momentos y momentos de par conocidos y desconocidos. En el caso de aquellos que son desconocidos, tenemos que suponer una dirección. Podemos analizar cómo se debería de comportar el elemento, la viga, el objeto, y de esta manera suponer una dirección de fuerza o de momento desconocido. ¿Qué pasaría si me equivoco? No pasaría nada. La magnitud que obtengamos al final va a ser correcta. Lo único que va a ser incorrecto va a ser el sentido, ya sea de la fuerza o del momento. Luego tenemos que identificar cada una de las reacciones en los apoyos. Esto significa buscar el tipo de apoyo que se está utilizando, identificar cuántas incógnitas vamos a tener y cuáles. Vamos a identificar las dimensiones del objeto y las distancias de a cada una de las fuerzas. Y finalmente vamos a escribir las ecuaciones de equilibrio. Eso implica que vamos a tener seguramente una o más incógnitas, por lo cual hay que resolver estas ecuaciones de equilibrio y finalmente debemos de interpretar los resultados.
Recordemos que, por ejemplo, en el caso de una fuerza en un cable, esta nunca podrá ser a compresión. Entonces, si nosotros la dibujamos a tensión y nos da un signo negativo, pues habría algo extraño ahí, habría que revisar qué es lo que está ocurriendo. Bien, ahora en cuanto a las ecuaciones de equilibrio, nosotros ya vimos el conjunto que normalmente vamos a utilizar, que es suma de fuerzas en X igual a 0, igual a suma de fuerzas en Y, igual a suma de fuerzas en Z. Además, suma de momentos en cualquier punto, en este caso en el punto O, es igual a 0. Sin embargo, tengo conjuntos alternativos de ecuaciones. Por ejemplo, estoy trabajando en 3 dimensiones, pero en mi diagrama no hay ni una sola fuerza en Z. Entonces lo que puedo hacer es escribir suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0, suma de momentos alrededor del punto O igual a 0 y suma de momentos alrededor del punto A igual a 0. Y estas ecuaciones también son ecuaciones de equilibrio y me pueden servir. Voy a tener, por supuesto, un máximo de 4 ecuaciones, que son estas que presento aquí, ya sea el primer conjunto o el segundo conjunto. Pero incluso podría ser posible que nada más tuviera en mi diagrama en 3 dimensiones solamente fuerzas a lo largo del eje Z. O a lo mejor es lo que quiero utilizar, solamente las fuerzas alrededor de, que tengan componente en Z, porque es lo que me conviene. Entonces este conjunto, cualquiera de los dos conjuntos, lo puedo sustituir por suma de fuerzas en Z igual a 0, suma de momentos alrededor del eje Y igual a 0, igual a la suma de momentos alrededor del eje X, igual a la suma de momentos alrededor del eje Z. Y nuevamente este conjunto alternativo de ecuaciones es equivalente a los primeros dos, dependiendo de lo que me funcione en un problema en particular o de las necesidades de mi diseño. Veamos un pequeño ejercicio. Vamos a determinar las componentes horizontal y vertical de las reacciones en los soportes. Vamos a despreciar el grosor de la viga. Vamos a suponer que estuviera una sola dimensión, la longitud. La viga es esta que tenemos aquí. Sobre esta viga se aplica una fuerza, la de 500 libras, y un momento, el momento de 600 libras pie, en la extrema derecha de la viga. Y bueno, tenemos las dimensiones y los apoyos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los apoyos. Comencemos con el apoyo en el punto A. Este es de tipo pasador o articulación. Significa que voy a mi tabla y reviso y veo que tengo dos incógnitas. Puedo escribirlas como componentes de una fuerza Fx y Fy, o puedo escribirlas como una fuerza y un ángulo desconocido. Recordemos que el ángulo Φ no tiene que ser igual al ángulo θ. Y bueno, en esta ocasión ese será el caso. Bueno, vamos a utilizar la primera notación. Vamos a tener reacciones en el punto A X y a Y. ¿Qué dirección van a tener? Decía, podemos analizar el diagrama o podemos simplemente suponerlas. Como se supone que la suma de fuerzas en X debe de ser 0 y tengo una fuerza de 500 libras que se dirige hacia la derecha, entonces supongo que voy a tener una reacción en X que se dirige hacia la izquierda. Y nuevamente para contrarrestar esta fuerza de 500 libras que se dirige hacia abajo, pues supongo que debe de haber una fuerza Y que se dirige hacia arriba. Bueno, la AX la voy a suponer hacia la izquierda, pero a Y la voy a suponer hacia abajo para que veamos qué ocurre. Ya tenemos la primera reacción. Ahora vamos al apoyo B. Este es de tipo rodillo. Vamos a nuestra tabla y vemos que cuando se trata de un apoyo de tipo rodillo,
la fuerza es perpendicular a la superficie en este caso es horizontal, por lo tanto la fuerza deberá ser vertical y le llamamos BY. Ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre porque aquí ya tenemos las dimensiones, ya no fue necesario agregar nada más. Solo agregamos las fuerzas desconocidas. Ya podemos comenzar a resolver el ejercicio. Vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Y la primera condición es la suma de las fuerzas debe ser 0. Comenzamos con suma de fuerzas en X, con la fuerza de 500 libras. 500 libras por su componente, el coseno del ángulo, que es 3/5. Y la única otra fuerza que tiene componente en X es AX, precisamente. Es negativa porque se dirige hacia la izquierda. De aquí puedo, la suma de todo esto debe de ser 0 y de aquí puedo despejar a X. Tenemos que AX es igual a 300 libras y como es positiva significa que elegí correctamente el sentido. Bueno, pasemos ahora a la suma de fuerzas en Y, que también debe ser igual a 0. Las fuerzas de 500 libras tiene componente en Y, AY tiene componente en Y y por supuesto BY tiene componente en Y. Escribimos la ecuación y vemos que en esta ocasión tenemos dos incógnitas, AY menos BY igual a menos 400 libras. Así que vamos a dejar pendiente esta ecuación. Ahora vamos a calcular el momento en un punto determinado, el que nosotros queramos. Puede ser el punto A, el punto B, la extrema derecha o cualquier otro punto que se me ocurra. Por supuesto, lo más sencillo es elegir un punto que ya exista, por ejemplo, el punto A. Vamos a calcular la suma de momentos en el punto A y la suma deberá ser 0. Comencemos con la fuerza de 500 libras. Primero, el sentido de giro. Su sentido es negativo porque es en la dirección de las manecillas del reloj. Y la distancia son 5 pies. La magnitud de la fuerza son 500 libras por la componente, por el seno del ángulo. Me interesa la componente vertical. Queda entonces menos 500 libras por 4/5 por 5 pies. ¿Y por qué la componente horizontal no? Porque recordemos que en el ejercicio nos dijeron que vamos a despreciar el grosor de la viga. Entonces, si descomponemos la fuerza en sus componentes vertical y horizontal, la componente horizontal no genera momento, no hace rotar al objeto. Bien, pasamos a la fuerza BY. Primero el sentido de giro, que es positivo, en sentido de las manecillas del reloj. La magnitud es desconocida, es BY, y la distancia son 10 pies. Y finalmente el momento de 600 libras-pies, que es negativo y tiene una magnitud de 600. ¿Por qué no se agregaron las fuerzas a X y a Y? Porque como la expresión para calcular el momento es distancia por fuerza y la distancia desde el punto de momento, que es el punto A, al punto de aplicación de la fuerza, que nuevamente es el punto A, es 0, así que no tiene caso agregar el momento que generan tanto a X como a Y. Bien. De aquí solamente tenemos una incógnita que es BY. Podemos despejar y obtenemos como resultado 260 libras. Ahora sí podemos regresar a la ecuación que habíamos dejado pendiente. A Y menos BY igual a menos 400 libras. Despejamos a Y y sustituimos el valor de BY que acabamos de obtener, 260 libras. Tenemos que AY es menos 140 libras. Esto ya suponíamos que iba a ocurrir porque dijimos que para contrarrestar a la fuerza, a la componente vertical de la fuerza de 500 libras, pues AY tenía que ser hacia arriba. Sin embargo, quise escribirlo hacia abajo para que viéramos qué sucede. Bueno, los resultados finalmente son AX 300 libras y como es positiva está dibujada correctamente.
Pero AY no, es menos 140 libras, es decir, debí de haberla dibujado hacia arriba. Y finalmente BY, que es de 260 libras. Y nada más.